¿Por qué se producen terremotos en la ciudad de Granada? Para responder a esta pregunta, vámonos al mismísimo inicio de los tiempos y vamos a explicar cómo se va formando la península ibérica. La historia geológica se puede dividir en eras. Tenemos la era arcaica, la era primaria, la era secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Pues bien, en la era arcaica, que empieza hace 4.500 millones de años y termina hace 570 millones de años, la península ibérica no existía, prácticamente no existía. Era todo mar, donde hoy en día está España y Portugal, había un mar, ¿de acuerdo? Así que la península ibérica directamente no existía. Llegamos a la era primaria, que empieza hace 570 millones de años y termina hace 250 millones de años. ¿Qué pasa durante este tiempo? Que durante este tiempo se va formando el continente Pangea. Recuerden que Pangea es ese continente que unía a todos los continentes. Hubo una época, durante este periodo, en que todos los continentes estaban unidos y ese supercontinente se llamaba Pangea. Pues bien, en la formación de ese supercontinente llamado Pangea, del mar emergen tierras. Y entonces emerge una parte de la actual península ibérica. Repito, en la formación de Pangea se produce, emergen tierras y entonces emerge una parte de la actual península ibérica, que sería lo que hoy día sería, pues, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Portugal, el oeste de la península ibérica. Para que nos entendamos, durante este periodo emerge del mar el oeste de la península ibérica y el este y el sur era un mar. En el este de la península ibérica y en el sur había un mar. Entonces, ¿cómo llamamos a esa tierra que emerge del mar durante la era primaria? A esa tierra le llamamos macizo esférico. Repito, el macizo esférico coincide con el oeste de la península ibérica. Imaginemos, voy a hacer aquí un supermapa que lo vais a ver clarísimo. Esta es la península ibérica, se entiende muy bien, ¿verdad? Esta es la península ibérica. Pues bien, lo que emerge durante la era primaria es esta parte de la península ibérica, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí el este y el sur de la península ibérica no existía, había aquí un mar llamado el mar de Tetis. Y Granada, que está aquí, pues no existía. Granada era un mar, Sierra Nevada era un mar, no había Mulhacén, no había Veleta. El Mulhacén y el Veleta aún estaban en las profundidades del océano, ¿vale? Las profundidades del mar de Tetis llamado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Entonces hemos dicho que durante la era primaria emerge esta parte de la península ibérica que llamamos macizo esférico, pero también en el actual Mediterráneo, donde hoy día está el Mediterráneo, emerge también una parte de la tierra y a esa parte de la tierra le llamamos macizo bético-rifeño, ¿de acuerdo? El macizo bético-rifeño. Entonces, imaginemos, aquí está el macizo bético-rifeño. ¿Qué sucede? Llegamos a la era secundaria, que empieza hace 250 millones de años y termina hace 65 millones de años, ¿vale? Aquí tenemos el macizo esférico, aquí tenemos el macizo bético-rifeño. Entre medias está el mar de Tetis. ¿Qué sucede? Que durante la era secundaria, de hace 250 millones de años hasta hace 65 millones de años, aquí en el fondo del mar van cayendo y van depositando sedimentos, se van depositando desechos naturales. Aquí se van depositando animales, algas, roca, aquí se van depositando muchísimos residuos naturales. Esto ocurre durante 150 millones de años, imagínense que se puede acumular durante 150 millones de años en las profundidades del océano. Y ahora, llegamos a la era terciaria, que empieza hace 65 millones de años y dura hasta hace 1,8 millones de años, y atención, el macizo esférico presiona hacia este lado, pero es que el macizo bético-rifeño también presiona hacia el mismo lado. Entonces, macizo bético-rifeño, macizo esférico, presionan, entre medias está el mar. ¿Y qué pasa? Que lo que había en las profundidades del océano va emergiendo a la superficie. Entonces, el macizo esférico presiona a este lado, macizo bético-rifeño presiona a este lado, y esto que estaba en las profundidades del océano sube para arriba, todo esto sube para arriba, y aquí emerge una cadena montañosa. Y todo esto sube para arriba, y aquí emerge otra cadena montañosa. Surgen dos grandes cadenas montañosas. ¿Os suena
¿Qué dos grandes cadenas montañosas? ¿De qué cadena montañosa estoy hablando? Estoy hablando de las cordilleras béticas. Tenemos la cordillera subbética y la cordillera penibética, ¿de acuerdo? Sabéis que una cordillera es una larga sucesión de montañas y una sierra también es una sucesión de montañas, pero a menor escala. Entonces, en la cordillera penibética tenemos Sierra Nevada, ¿de acuerdo? Tenemos Sierra Nevada, es decir, Sierra Nevada antes estaba en las profundidades del océano. Granada antes no existía, estaba en las profundidades del océano. Surge porque hay dos macizos, dos placas que presionan, ¡pum! Y eso sale a la superficie. Entonces, ¿qué sucede? Esto ocurre en la era terciaria, cuando surgen esas cadenas montañosas que llamamos cordillera bética, y surge la cordillera penibética. Bien, a la vez que surgen grandes cadenas montañosas, y a la vez que surge Sierra Nevada, también surgen depresiones. A la vez que crecen esas cadenas montañosas, también surgen depresiones. Y entre esas depresiones, la más famosa es sin duda alguna la depresión de Granada. Esto se ve, un momento voy a beber un poco de agua. Esto se ve clarísimamente, si vienes a Granada, o si estás en Granada, lo ves clarísimamente en los siguientes sitios. Imagínate, en la Torre de la Vela de la Alhambra, o si vas al Mirador de San Nicolás, o si vas al Mirador de San Miguel Alto, si miras la Vega, tienes la sensación de que Granada cae a tus pies. Tienes la sensación de que Granada está cayendo a tus pies. Y es que literalmente cae a tus pies. Es que lo que vemos, lo que llamamos Vega de Granada, en geología se llama depresión de Granada. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo literalmente es una depresión. A la vez que en la era terciaria surgen estas cadenas montañosas, también surgen esas depresiones. ¿Y qué sucedió en la era cuaternaria? Que en esa depresión de Granada, que llamamos también Vega, se van acumulando sedimentos, se van rellenando con sedimentos, muchos sedimentos, hasta alcanzar el aspecto actual. Entonces, esta es la formación, así es como Granada sale de las aguas literalmente, ¿vale? ¿Y qué está pasando en la actualidad? Dijimos que en la era primaria se fue formando ese gran continente que era Pangea. Pangea se fue digregando con el tiempo, hasta que se van formando los continentes actuales. Pero ¿qué pasa? Que los continentes actuales se están moviendo. Los continentes se están moviendo, América se mueve, Europa se mueve, Oceanía se mueve, ¿vale? Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que Europa, la placa tectónica europea, imaginaros, esto es Europa, ¿vale? La placa tectónica europea. Y aquí tenemos África. Bien, ¿qué sucede? Que la placa de África y la placa europea se están juntando, cada año se están uniendo 4 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es la placa africana, esta es la placa europea, se están presionando, se van juntando. Entonces, ¿qué sucede? Que están presionando de tal manera que en la superficie terrestre se producen fracturas. La Tierra se rompe, la superficie se rompe. Esta es la presión que ejerce Europa y la presión que ejerce África, que llega un momento en que el suelo se fractura, la superficie se fractura y aquí se produce una fractura. Sigue África y Europa siguen presionando y aquí se produce otra fractura. África y Europa siguen presionando y en la superficie se produce otra fractura. ¿Cómo llamamos a esa fractura en geología? Le llamamos fallas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que Europa está presionando a este lado, África sigue presionando, están presionando y está la tensión. Esta es la tensión que de repente, donde estaba esta fractura, se produce un movimiento. Donde ya había una fractura, de repente hay un movimiento y una parte de la superficie se desplaza sobre la otra. Aquí está la fractura, está una parte de la superficie, está otra parte de la superficie, están chocando, aquí hay una fractura y ¡pum! Hay un pequeño desplazamiento de una parte de la superficie. Esta falla se ha movido. ¿Pero qué pasa? Que si esta falla se mueve, esta parte del suelo, esta parte de la superficie también se mueve, por lo tanto tiene repercusión en la siguiente fractura, porque se tienen que recolocar. O sea, si el suelo se mueve por un lado, pues también se va a mover por el otro. Entonces, el movimiento que se produce en esta fractura repercute también en esta fractura. Entonces, ¿qué sucede?
que esta parte del suelo también se mueve y aquí se produce otro movimiento. O sea, el movimiento que empezó en una falla repercute en la siguiente falla y esto a su vez repercute en la siguiente falla, porque si una parte de la superficie se mueve, se tienen que recolocar todas esas partes de la superficie y eso es lo que se llama enjambre sísmico, ¿de acuerdo? Y por eso se están produciendo tantos terremotos en Granada. ¿Cuál es el problema? No se puede medir, primero, no se puede medir la presión que ejerce África y Europa sobre la superficie terrestre, no se puede medir la presión. Y por otro lado, no se puede saber por dónde se va a liberar esa presión, si se va a crear una nueva fractura o falla, o si las nuevas fallas se van a mover. Ese es el problema que existe. Querido amigo, querida amiga, espero que este vídeo haya aportado algo de claridad a todo lo que está pasando. Espero que lo hayas disfrutado, espero que lo hayas entendido. Nos vemos en el siguiente vídeo, podcast, publicación o donde sea que me sigas. Te mando un abrazo enorme.